Dios les bendiga a todos y a todas en esta tarde o en este día, a la hora que ustedes tengan la oportunidad de oír esta reflexión. Que el Señor los bendiga grandemente, los ilumine, les dé sabiduría, les dé inteligencia para entender, para comprender la doctrina del Señor y sobre todo para que la lleven a su corazón y poner en práctica todas las enseñanzas y así de esta manera agradar a nuestro Dios. Nuestra meditación del día de hoy en Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11 y vamos a estar meditando desde el verso 37 al 54. En Lucas 11 y el verso 37. El Señor Jesucristo estaba reunido con sus discípulos, con la gente como siempre. Y dice que un fariseo le rogó, le pidió que comiera con él, es decir, lo invitó a comer a su casa, este fariseo. Y entrando Jesús en la casa del fariseo, dice que se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Acostumbraban a que se tenían que lavar las manos antes de sentarse a la mesa, ese era el ritual. Y el Señor se dio cuenta que él se había extrañado de estas cosas, así que el Señor se adelanta al fariseo y le dice: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Muy duro para este fariseo, porque invita al Señor que entre a comer ahí con él, y de paso pues el Señor muy fuerte con su respuesta, diciéndole a él que ellos se lavaban las manos antes de comer, porque según la ley pues estaban inmundos, pero no miraban su corazón y su corazón estaba más inmundo que las mismas manos sucias, porque el corazón estaba pues lleno de ambiciones, de orgullo, de vanidades, de tantas cosas. Y por eso el Señor les decía, ustedes les daba una ilustración y les dice, ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro, ¿cómo está? ¿Cómo está el corazón? Les dice, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Y les dice, ustedes dan limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Ellos le están diciendo, dice, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda. Les estaba hablando el Señor que ellos eran muy exagerados en dar el diezmo, por ejemplo. Que la menta y la ruda, pues que son unos arbustos muy pequeños, una hierba muy pequeña, que no tiene tanto precio, no tiene mucho valor. Y que ellos eran tan exagerados que eso lo diezmaban. Y dice que todas las hortalizas, pero que ellos pasaban por alto la justicia y el amor de Dios, porque el Señor les estaba criticando que ellos tenían que dar limosna, ellos tenían que ayudar a los huérfanos, a la viuda, tenían que ayudar al necesitado. Había mucha gente pobre, mísera, y ellos no les tendían la mano, no les daban. Y por eso el Señor les decía, ustedes no están limpios. Ustedes lavan el plato por fuera y el vaso por fuera, pero no lo lavan bien por dentro, así es el corazón de ustedes. Exageran en dar un diezmo donde todo el mundo los ve que están diezmando. Todos los ven que diezman lo mínimo, las hortalizas. Pero la justicia, practicar la justicia, que son las cualidades o las virtudes que hay dentro del corazón, eso sí no lo ponen en práctica. Pasaban por alto.
Y les dice el Señor, esto era necesario hacer, primero, hacer justicia y tener el amor de Dios en el corazón, sin dejar de hacer aquello, de dar el diezmo. Primero lo del corazón y después sí dar el resto, diezmar lo más mínimo que pueda. Y en el verso 43, pues el Señor aprovechó la oportunidad del Señor para darles una lección a todos los fariseos, porque los fariseos y los escribas en ese tiempo, ellos eran los maestros de Israel, los maestros, los que enseñaban la doctrina, los que hacían las traducciones, los que interpretaban la ley el día sábado. Entonces a ellos les llamaban maestros, les llamaban rabí. La gente se le arrodillaba, los saludaba, les hacía mucha reverencia. Y ellos pues humillaban mucho a la gente, se sentían orgullosos de su puesto, de su lugar que estaban ocupando, se sentían superiores. Ellos enseñaban la ley y obligaban a la gente a hacer la ley y la sometían y la castigaban por no cumplir la ley, pero ellos mismos eran infractores de la ley y no cumplían. Por eso el Señor fue tan fuerte y aprovechó ese día para dar una enseñanza contra los fariseos. Les dice, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Cuando se reunían en las sinagogas, ellos eran los que se sentaban en la primera silla. Y en las plazas ellos deseaban y buscaban que toda la gente les hiciera ese saludo que duraba como 20 minutos ahí inclinándose, arrodillándose ante ellos para darle el saludo. Y sigue diciendo el Señor, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces, ¿qué es un sepulcro? Dice que por fuera los sepulcros los pintaban de blanco, los embellecían, pero que por dentro pues era huesos de muerto, corrupto ya de la podredumbre de la persona muerta, pero por fuera bien blanqueados y bien lujosos. Y decía el Señor, así es el corazón de los fariseos, de los escribas. Y en el verso 45 dice que uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Es decir, pues nos estás hablando pues a nosotros. Y él les dice, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Era así como ellos enseñaban la ley y ellos juzgaban a la gente y la condenaban. Eso era lo que ellos hacían. Y ellos mismos cometían el pecado, cometían las faltas y a ellos no había nadie quien los juzgase. Y en el verso 47, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Entonces les dice, ustedes son hipócritas, porque ustedes están edificando o están conmemorando y guardando y protegiendo los sepulcros de los profetas, los tienen como en un museo, como en algo especial, los sepulcros de los profetas. Y dice que ¿quiénes les dieron muerte? Los padres de ellos. Sus padres les dieron muerte. Y les dice, ¿hasta dónde la hipocresía que ustedes están protegiendo, guardando y teniendo a esos sepulcros como un museo para que la gente vaya y los mire, los observe, los admire? En el 48 dice, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Ellos entonces, como eran intérpretes, se ponían y le enseñaban a la gente que el profeta Isaías dijo esto y aquello, que el profeta Ezequiel habló tales cosas, que si ustedes no cumplen esto, que entonces ustedes serán juzgados y condenados, serán castigados. De esa manera ellos estaban edificando los sepulcros de los profetas, recordando sus profecías que estos profetas habían dado.
pero ellos jamás cumplían la palabra profética que Dios había hablado a través de esos profetas, pero sí les obligaban a toda la gente a que tenían que cumplir, o de lo contrario tendrían una sanción, un castigo. Por eso el Señor les decía eso, que ellos eran consentidores de todo lo que los padres habían hecho con los profetas, pero que ellos estaban edificando esos sepulcros, enseñando la doctrina del profeta, después que sus padres no habían creído y los persiguieron a los profetas y les dieron muerte por profetizar la palabra de Dios. Y en el 49 dice, por eso, les decía el Señor Jesús, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Aquí se estaba refiriendo el Señor también a su evangelio. El Señor refiriéndose que también en el evangelio el Señor estaría enviando los profetas y los apóstoles, pero que ellos mismos, los mismos judíos y los mismos intérpretes y los mismos fariseos, que son los principales gobernantes, que ellos también iban a matar a algunos y a otros los iban a perseguir. Y en el 50 les decía el Señor, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Entonces les decía que nuestro Dios iba a estar cobrando a ellos la sangre derramada de todos los profetas desde la fundación del mundo, que fueron perseguidos y muertos. Y dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, murió entre el altar y el templo. Os digo que será demandada de esta generación. Entonces el Señor aquí les estaba hablando el castigo que ellos tendrían. Aparte que Dios a ellos los desechó como pueblo de Dios, como el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fue desechado de la presencia de Dios. Y dice que Dios los destituyó como su pueblo y que estaban destituidos de la gloria de Dios, porque no había ni uno que hiciera la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo entonces al venir comienza a predicar y a enseñar, pero el Señor Jesús claramente le enseñó a estos principales, que eran los maestros los que enseñaban y los que interpretaban la ley, les dijo lo que les esperaba en el futuro, que si ellos al oír estas cosas se hubieran arrepentido, pues seguramente alguno tal vez se hubiera salvado, pero si ellos no se arrepienten, pues a la condenación irían a dar. El Señor Jesús fue muy claro con esta gente, hablando el Señor aquí de su reino, del reino de los cielos, y hablando lo que ellos estaban haciendo en lo que se llamaba la ley de Moisés, dándoles a entender el Señor que ellos estaban perdiendo su tiempo, porque no estaban cumpliendo la ley, nadie estaba cumpliendo la ley, pero ellos en cambio sí estaban obligando a la gente a llevar cargas que ni ellos mismos habían podido llevar. Por eso el Señor les decía en el verso 52, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Realmente que en ese tiempo cuando el Señor Jesús estuvo predicando su palabra, mucha gente del pueblo se fue detrás del Señor, creyeron en el Señor, aceptaban, pero los intérpretes, los principales del pueblo, estos sacerdotes, estos fariseos, ellos se interpusieron y castigaban a la gente, la criticaban, la golpeaban, los llevaban a la cárcel, a lo mejor los dieron de azotes, para evitar que ellos creyeran en el Señor Jesucristo y siguieran sus pisadas. Así que por eso les dice, ustedes, intérpretes de la ley, quitaron la llave de la ciencia, porque ellos que debían haber comprendido que el Antiguo Testamento o que la ley de Moisés y los profetas hablaban de nuestro Señor Jesucristo, hablaban del Mesías que vendría, del Rey que vendría al futuro a salvar, de ese Mesías que venía a perdonar y a salvar y que sería el único camino para entrar a la gloria. Ellos, en vez de dar esa enseñanza, siendo que eran los intérpretes y los que conocían la ley, se suponía, y que estaban enseñando a la gente, dice que ellos no enseñaron,
fueron incrédulos, dudaron, echaron abajo la palabra del Señor y no le permitieron tampoco a la gente, al pueblo, que siguieran al Señor. Ahí se cumple cuando el Señor les dice: quitaron la llave de la ciencia, ustedes, porque ustedes eran los que tenían esa llave para abrir ese candado de entrar y salir de esa puerta, de esa ley de Moisés y los profetas, que era donde se encerraba la doctrina que hablaba de Cristo Jesús y su iglesia. Por eso el Señor les dice: ustedes quitaron esa llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis. Sí, no entraron porque ellos dudaron y no creyeron ni aceptaron al Señor Jesucristo. Y a los que entraban, que era el pueblo en común, se lo impedían. Por eso el Señor les dijo que había un horrendo castigo para ellos. Horrendo castigo porque ellos, al decir que yo sé, que yo soy maestro de la ley, que yo soy el que enseña la palabra de Dios, y no aceptaron al Señor cuando ya la palabra de Dios se cumplió, las profecías se cumplieron, y cuando ya el Señor se estaba manifestando, entonces ellos, cosas que habían esperado por muchos miles de años, y cuando ya las tenían ahí a la mano, cuando ya el Señor estaba ahí, entonces ya no creyeron en Él, lo desecharon, lo menospreciaron, lo persiguieron hasta que le dieron muerte. Por eso entonces este castigo de todo lo que el Señor aquí les menciona a ellos se cumplió en sus vidas espirituales y además también en su vida física, material. Han perdido la bendición de Dios porque Dios, al desecharlos, ya no está con ellos, ya Dios no se manifiesta, ya Dios no les da profetas, no les da visiones, sueños ni revelaciones, sino que ya Dios se ha escogido otro pueblo, otra gente del mundo, corazones de hombres y mujeres que en el mundo van a creer en el Señor y lo van a buscar de corazón. A ellos es a los que Dios va a bendecir y con ellos estará. Ellos serán los que van a ganar la gloria de nuestro Dios. Y aquí dice que en el verso 53 dice: diciéndoles Él estas cosas, Señor Jesús, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharles, es decir, en gran manera, y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Eso fue lo que ellos hicieron. Estaban buscando, era la oportunidad que el Señor hablara algo para ellos acusarle con las mismas palabras que el Señor estaba diciendo. Bueno, gracias le damos al Señor porque el Señor, en su sabiduría, siendo Él, sabía lo que hablaba, sabía lo que tenía que decir. Ellos, como trataban al Señor como un hombre cualquiera, por eso estaban buscando alguna imprudencia por parte del Señor para acusarle y condenarle, cosa que no lo lograron ellos jamás, porque así no era el plan de Dios. Pero de todas maneras, nosotros, al meditar en todas estas cosas, nos damos cuenta que el Señor es enérgico y que el Señor también, en su misericordia, a nosotros nos ha llamado, nos ha escogido, y Él nos está dando a nosotros la manifestación de su palabra, de su espíritu, del conocimiento de la palabra del Señor. El Señor está con nosotros ayudándonos y nos está invitando para seguirle y hacer su voluntad. Él quiere que nosotros seamos de un corazón humilde, un corazón noble, y que estemos leyendo la Biblia y busquemos y escudriñemos su palabra para que podamos nosotros seguir este camino que el Señor quiere y no ser rebeldes como lo fue aquella gente. Todo esto nos sirve a nosotros de ejemplo para que nosotros cada uno tomemos nuestras decisiones y seamos inteligentes y sigamos por el camino recto, por el camino que es. Así que gracias le damos al Señor. Vamos a estar orando a nuestro Dios, bendito Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu verdad. Gracias por enseñarnos tus caminos. Gracias, Señor, por enseñar e ilustrar, Señor, toda esta enseñanzas y toda esta doctrina que tú dejaste y plasmaste aquí en la Biblia, con parábolas, con ilustraciones, con la vida real, la vida práctica de los seres. Tú dabas una enseñanza para que todos entendieran, comprendieran, y ahora nosotros leemos y también entendemos y comprendemos también estas ilustraciones, estas vivencias, y nosotros nos alegramos, Señor, porque
Cada vez que leemos, cada vez que meditamos en la palabra, nosotros nos llenamos de gozo, de alegría y deseamos y queremos seguir adelante, agradarte, hacer tu voluntad, cumplir tus mandamientos para poder tener tu mano poderosa con nosotros, bendiciéndonos cada día, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros logremos llegar allí a esa meta, que todos los días de nuestra vida nosotros te sirvamos, te alabemos y te glorifiquemos siempre. Que tú, Señor, también tengas misericordia de mucha gente y los ayudes a ellos, a los que están en estas dudas, pensando con sus indecisiones del miedo y del temor de dejar sus religiones. Que tú los ayudes con visiones, con sueños, con revelación y les enseñes el camino para que ellos entiendan y comprendan cuál es lo mejor para ellos, cuál es la senda derecha que deben tomar. Pido, Padre, también que tú extiendas tu mano sanadora sobre todas las personas, hombres, mujeres, niños que están enfermos, que están en cama enfermos o que están en hospitales, o niños que están en el vientre también con enfermedades, personas que sufren de esquizofrenia, de locura, personas también que les da ataques epilépticos, a los que sufren de autismo, y personas también que viven de depresión, todo eso que son brujerías, hechicerías, que todos son maldiciones que el diablo ha puesto en las personas, los hacen sufrir, los hacen ser infelices. Te pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que extiendas tu mano y tú reprendas esos espíritus malos, esos demonios, esas trampas del maligno, esas maldiciones, y que tú los libertes, Señor. Que tú libertes, Señor, porque hay mucha gente que está sufriendo. También, Señor, te pido por las necesidades y por las peticiones de la gente, porque tiene necesidades materiales, y también la gente tiene sus peticiones, los anhelos de su corazón, que tú, Señor, les conceda, les bendigas a todos. Ayúdales, Señor, enséñales a orar, enséñales a todos a buscar tu camino, a buscar tu rostro, Señor, para que ellos te alaben, te busquen de corazón. Las alabanzas son para ti, mi Señor, la honra y la gloria para ti, y todo, Señor, lo presentamos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por escucharnos. La honra y la gloria sea para ti desde ahora y para siempre. Amén. Estaremos cantando al Señor el coro 135, Procura con diligencia. Coro 135, Procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Gloria y honra a nuestro Dios, que el Señor me les bendiga grandemente. Los amo, los quiero en el Señor. Hasta pronto.